Hola, yo soy Roberto Guareschi, soy periodista y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Eh, para la Academia es un honor y una alegría también tenerlo a Pablo como el primer, ah, la primera transmisión que hacemos en vivo a través de Facebook. Pablo es director del doctorado en medios, tecnología y sociedad de la Northwestern University eh, y es codirector acá en la Argentina del Centro para Estudios de Medios y Sociedad, que es digamos, un emprendimiento conjunto de la Universidad de San Andrés y la Northwestern. Eh, para la academia, decía, es una alegría también por el hecho de que esta es la primera de una serie de conferencias que vamos a hacer y forma parte del deseo de aportar a la reflexión y al ejercicio del periodismo desde plataformas digitales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen por la demora de estar acá, de poder sentarme. Un pequeño problema tecnológico que ahora lo vamos a solucionar. Aquí está. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a Roberto Guareschi por la presentación, Julián Gallo, José Ignacio López y a todos los amigos de la Academia. Para mí es realmente un gran honor poder participar de este evento y espero que sea interesante para toda la audiencia que está aquí en la sala y aquellos que nos están siguiendo en Facebook en vivo. Cuando hablamos de posibles temas sobre los cuales yo podía charlar un poco con ustedes, se nos ocurrió que uno de ellos podía tener que ver con tratar de pensar cuál es la influencia que los medios tienen hoy y en base a eso extrapolar, predecir cuál puede ser la influencia que puede tener en el futuro. Y ese es entonces el tema que vamos a abordar hoy. Partiendo de una primera premisa, que es que cuando voy a hablar de medios, me voy a referir a medios que crean contenidos, ¿sí? Tanto aquellos que vienen del periodismo tradicional, esto es, de la gráfica, de los medios audiovisuales, como otros que de alguna manera nacen directamente en el entorno digital. En el contexto argentino esto se referiría, por ejemplo, a medios como Clarín, La Nación, Perfil, Infobae, etc. Y esto excluye entonces a medios que están más encargados de la distribución del contenido, por ejemplo, como Facebook, Google, Snapchat y demás. Como uno sabe que la atención a veces no dura los 45 minutos que dura esta conferencia en un medio como Facebook, yo voy a transformar el título de esta charla en dos preguntas. La primera es ¿cuál es la influencia de los medios hoy? Y la segunda es ¿cuál es la probable influencia de los medios en el futuro? Y voy a empezar dando la respuesta por aquellos en caso de que, digamos, no haya tiempo de seguir todo el resto. Y la respuesta es muy sencilla, es que en el día de hoy, en el presente, la influencia, yo creo, voy a exponer por qué esto es así, es bastante limitada y mucho menor de la que era en el siglo dorado de los medios, sobre todo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y también voy a proponer que en el futuro va a ser aún más limitada esta influencia. ¿Por qué? Intervienen obviamente, es un problema complejo, muchos factores. Dentro de ellos yo voy a enfatizar, voy a poner el foco en dos. Uno tiene que ver con cuáles son las noticias, cuál es el contenido de las noticias que le interesan a la gente, ¿sí? Cuál es realmente la temática que atrae la atención del público. Y el segundo es no solo el contenido, sino cómo es que la gente accede a las noticias. Y la confluencia de estos dos factores explica en parte el gran declive en la influencia que tienen los medios en la sociedad, en el presente y lo que yo creo que va a ser en el futuro. Para esto, como un primer punto, digamos, de entrada a esta temática, la idea es pensar un poco
seguir la ruta del dinero. Sí, esta es una famosa frase de Garganta Profunda, que fue el informante clave en Watergate, cuando él se encuentra con uno de los periodistas en un momento clave de la investigación y le dice: para entender lo que está pasando en Watergate, lo que usted tiene que hacer es seguir la ruta del dinero. Y uno puede pensar lo mismo para entender cuál es la influencia de los medios hoy en día. ¿Qué pasa si uno sigue la ruta del dinero? Y para eso yo le propongo una primera pregunta, tanto a la audiencia que está acá con nosotros como a la que nos está siguiendo a través de Facebook. Una pregunta un poco complicada y un poco engañosa, pero de todas maneras la voy a hacer, que es: ¿cuántos New York Times entran en una manzana? ¿Sí? Si yo tuviera un ejemplar de New York Times en mi mano y una manzana en la otra, ¿cuántos New York Times realmente podrían entrar a una manzana? A ver, le pregunto a la audiencia en Facebook que mande respuestas, y a los que están aquí, si quieren contar algún número. ¿Cuántos les parece, New York Times, que pueden entrar en una manzana? Ni idea. Ni idea, dicen acá. ¿Algún otro número? Ni idea, no saben. ¿Y en Facebook, lo que gente que nos está siguiendo, hay alguna respuesta? Por ahora no. Bueno, para no demorar esto, yo les digo cuántos entran realmente. Entran 334 New York Times en una manzana. La ley de la física indicaría que si tratara del objeto del diario New York Times y de la manzana, esto sería absolutamente imposible. Pero yo les dije que era una pregunta un poco engañosa y se refería a la capitalización de mercado tanto de la corporación de New York Times como de Apple, ¿sí? Que es una manzana, traducido al inglés. La capitalización de mercado de Apple al mes pasado, esto es, cuánto es el valor de Apple en el mercado, todas las acciones que están a la venta disponibles en Apple, multiplicado por el valor de la acción, eran 634.000 millones de dólares. Y la capitalización de mercado del New York Times era un poquito menos que 2.000 millones de dólares. Si uno multiplica 1.900 millones de dólares por 334, da la capitalización de mercado de Apple. Si uno sigue la ruta del dinero, como se ve en esta pantalla, uno ve que las grandes ganadoras, ¿sí? Las empresas que son las grandes ganadoras del mundo digital, son Apple, Facebook y Google, que tienen capitalizaciones de mercado mucho más importantes que la de los medios de comunicación. New York Times como el medio de referencia, Time Warner como el conglomerado, que hace poco se anunció que si los pasos regulatorios son exitosos va a ser adquiridos por AT&T. ¿Sí? Es la empresa que cotiza en el mercado de medios de mayor valuación, es 57.000 millones de dólares, que es una fracción de la valuación de Apple o de Alphabet, que es la empresa que contiene a Google, o de Facebook, ¿sí? Y pensando también en el futuro de esta industria, Snap Incorporated, que es la empresa que es dueña del app Snapchat, está pensando en salir y cotizar en bolsa, y la idea actual es que la evaluación de esa empresa ronda los 25.000 millones de dólares, o sea, más de 12 veces más que el New York Times, que es el emblema mundial del periodismo en habla sajona. ¿Por qué es que la capitalización de mercado es tan distinta de las empresas de medios versus de las empresas digitales que se dedican en gran parte a la distribución de contenido? En parte tiene que ver con cómo se reparte la torta publicitaria. Si la torta publicitaria en Estados Unidos en el 2015 de publicidad digital fue de 59.000 millones de dólares, 65% de los cuales fue a 5 jugadores digitales y mayormente a 2 de ellos, Google y Facebook. ¿Correcto? Los medios tradicionales y todo el resto, básicamente, se tuvieron que repartir el 35% restante. Es un incremento, ese 65%, del 3% respecto de lo que era solamente un año anterior, cuando era 62% que esos 5 jugadores se llevaban esa cantidad de plata. Como los ingresos por publicidad son cada vez menores en la industria de medios, muchos medios líderes han optado últimamente, en los últimos años, por pasar a ser financiados mayormente por ingresos publicitarios a ser financiados mayormente por suscripciones, por pago, ¿sí? Por el acceso a la información. Usualmente se suele decir que el New York Times es el caso testigo, es el caso líder de esto, ¿sí? No solo por lo que significa en el mundo del periodismo mundial, sino por el éxito supuesto que ha tenido. Tiene, digamos, unos meses atrás, ya había conseguido más de 1 millón de suscriptores únicos a su edición digital. Eso, ¿qué le implica al New York Times?
como, digamos, fuente de ingreso y como posibilidad de competir en este contexto, lo que yo planteo es que le implica en realidad bastante poco. ¿Sí? Esta es una imagen, por un lado del New York Times y por el otro lado de la actriz británica Helena Bonham Carter haciendo de la Reina Roja en la versión de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas. Hay una famosa frase de la Reina Roja en Through the Looking Glass, a través del espejo, de Lewis Carroll, en el cual la Reina Roja lleva a cabo la carrera de la Reina Roja, en la cual ella, es una carrera bastante famosa, que Isaac Asimov la toma y otros autores la toman, en la cual la Reina Roja corre rápidamente y llega siempre al mismo lugar. ¿Qué es lo que le ha sucedido al New York Times a partir de la implementación de lo que se llama el paywall, el muro, que hace que solamente se puedan acceder a más de 10 artículos mensuales si uno paga? Si uno mira en este gráfico la evolución de los ingresos en el New York Times de los últimos 5 años, desde que se ha implementado esta política de acceso y ha crecido notablemente, lo que ha crecido es la cantidad de usuarios que pagan, pero no los ingresos. Los ingresos se han mantenido notablemente estables a $1.500 millones por año, ¿correcto? Lo que eso significa es que se gana mucha plata por ingresos de usuarios y se pierde al mismo tiempo mucha plata por publicidad. Y el rendimiento que queda, el neto que queda, es un 4% de lo que ingresa. Así como la Reina Roja, corre, llega al mismo lugar. ¿Qué pasa mientras el New York Times está en la carrera de la Reina Roja? Los grandes competidores, Google y Facebook, crecen. Google duplica su cantidad de ingresos en estos 5 años, ¿sí? Con una tasa de rentabilidad alrededor del 20%, o sea, 5 veces mayor que el New York Times, y Facebook cuatriplica, ¿sí? En estos años, con una tasa de ingresos, de rentabilidad bastante parecida a la de Google y mucho mayor a la del New York Times. Con lo cual, por un lado, se pierde por publicidad y por otro lado, quizás uno queda en el mismo lugar si gana por suscriptores, ¿sí? Pero en el cúmulo total realmente no pasa nada cuando los competidores van ganando cada vez más terreno. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un problema con el contenido. Recordemos, las empresas de medios son empresas que están centradas en el contenido. Los grandes ganadores en digamos, el juego o en el mercado, ¿sí?, económico en el mundo digital en los últimos 20 años son todas empresas que, como Facebook, Google, Amazon, eBay, etcétera, vienen de la tecnología. Tienen un ADN de ingenieros y a los ingenieros el contenido no les importa necesariamente. Una empresa de ingenieros de telecomunicaciones, lo que le importa es que cuando el usuario que me está viendo en Facebook y yo hablamos por teléfono, la calidad de la comunicación, del sonido, sí sea buena. Pero si hablamos de algo interesante o no, si hablamos de algo cierto o no, no le importa. A los medios sí. ¿Sí? Los medios están centrados en la calidad, en la veracidad y calidad del contenido. El problema es que hay una discrepancia bastante fuerte entre la calidad, ¿sí?, y el tipo de contenido que los medios ofrecen a sus audiencias y lo que aparentemente las audiencias quieren consumir, que nos lleva al primer factor al que yo aludí al principio, que es realmente cuáles son las noticias que capturan la intención del público. Un segundo. Un poco de agua. Este es un tema que una colega, que fue estudiante de doctorado mío en la Universidad de Northwestern y que ahora es profesora en la Universidad de San Andrés, y yo desarrollamos en una serie de investigaciones entre el 2007 y el 2012 que quedaron plasmadas en artículos científicos y en este libro de NewsGap que publicó MIT Press en el 2014 y Ediciones Banantial bajo el título La brecha de las noticias en el 2014, un año después. Es una investigación en la cual nosotros comparamos en 20 sitios líderes de 7 países en 3 regiones distintas del mundo en Internet cuáles eran las noticias que estaban puestas de manera más prominente en la home de esos sitios, en el primer scroll, ¿sí?, versus las noticias que tenían más clics. ¿Sí? 50.000 o más de 50.000 historias en medios de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña y Alemania. Y lo que nosotros hicimos fue comparar estas noticias en algunas dimensiones. Una de ellas, muy sencilla, es si las noticias trataban de lo que nosotros llamamos asuntos públicos, ¿sí?, que tiene que ver con la política, la economía y las noticias de relaciones internacionales, por un lado,
por otro lado, el resto, que es mayormente deportes, información general, espectáculos y el tiempo. ¿Correcto? En cada uno de estos sitios, en cada momento, comparamos la proporción de noticias que había en el primer scroll de la home sobre esta temática versus la proporción que había de estas noticias entre las más cliqueadas, ¿sí? Las más accedidas por el público. Y lo que encontramos es una brecha significativa entre lo que proponen temáticamente los medios versus aquello que los usuarios le interesa más, medido en función de qué notas están cliqueando. En Estados Unidos esto se marca, ¿sí? En la barra azul es la proporción de noticias de asuntos públicos, de vuelta, política, economía e internacionales, entre las notas más importantes del medio, versus, en el color rojo, la proporción de las mismas noticias entre las más cliqueadas. Hay una brecha significativa, hay un cambio, ¿sí? En las barras, hay algunos sitios donde hay más o menos actividad, pero en todos los sitios, ¿sí? Hay una diferencia bastante significativa. Lo medimos en Estados Unidos en el 2007 durante unos meses, en CNN, en Yahoo, en Chicago Tribune y en un sitio, en un diario de Seattle que en ese momento tenía una edición impresa y hoy en día dejó de existir. Desde el momento que hicimos la investigación hasta ahora, existe solamente en edición digital. Nosotros vimos esto y nos preguntamos, ¿será un fenómeno únicamente norteamericano o es algo que aplica a otras regiones del mundo? Entonces decidimos hacer la misma investigación durante un periodo de como 7 meses en 11 medios líderes, ¿sí? De Europa y de América Latina. En el Reino Unido, 2 medios, en España, 2 medios, en Alemania, 2 medios, en México, 2 medios, en Nación, Clarín y Argentina, y en Brasil solamente en uno, en la Folia de San Pablo. Y lo que vimos es, de vuelta, hay diferencia en la proporción de noticias de política, de economía internacionales que los medios brindan a su público versus, ¿sí? Un medio respecto de otro, y hay diferencia en lo que interesa a los usuarios de cada uno de estos medios, pero lo que une a todos estos medios con los medios de Estados Unidos es que hay una brecha que existe en todos y cada uno de estos medios, ¿sí? Y que se mantiene medio a medio y que porcentualmente es una brecha de, en promedio, un 19%, ¿sí? Un 20% prácticamente entre todos estos sitios. Y de vuelta, estos son sitios líderes que hacen el periodismo que realmente es altamente influyente en cada una de sus sociedades. Mi ejemplo favorito es el caso del Guardian en Reino Unido, que fuera de Estados Unidos es el sitio global líder para el progresismo, ¿sí? Mundial de habla inglesa, que tiene una brecha, cuando nosotros lo medimos, de más del 30%. ¿Sí? O sea que el Guardian publicaba más del 60%, casi 2/3 de sus notas en el scroll de arriba sobre economía, política, internacionales, y casi 30% menos o 30% menos era lo que los usuarios del Guardian realmente cliqueaban cuando iban a leer. Entonces nosotros nos preguntamos, y le pregunto a la audiencia de Facebook y a la audiencia de aquí, ¿cuál era la nota, ¿sí? que realmente capturaba la atención del público desde noviembre del 2007 hasta más o menos mayo, el otoño o la primavera boreal del 2008? ¿Alguna idea? Pregunto a la gente acá y los que nos están siguiendo en Facebook, por favor, si tienen respuestas. Algo de deportes. ¿Qué de deportes? ¿Alguna? ¿Es de deportes? Tenis, no tenis. Fútbol americano. Fútbol no americano, el fútbol de verdad. Mundial. Fútbol no mundial, interesantemente, nosotros paramos en mayo. Natación. No es fútbol, ¿alguna más? ¿Un segundo más? ¿Algo por Facebook? ¿No? 1, 2, 3. Manchester United, todavía en su época de gloria, Sir Alex Ferguson, la última Champions League que consigue, ¿sí? Con Cristiano Ronaldo en su apogeo, y se ve ahí un poquito a la izquierda de la pantalla a Carlitos Tevez, que había sido el segundo goleador de la campaña del año del Manchester United cuando todavía jugaba en Inglaterra.
¿sí? La gente va a leer al Manchester United, al Guardian, noticias de deportes. Va a leer de todo un poco, pero lo que vende realmente es Manchester United. Hoy en día no vende Manchester United ni a palos en el Guardian. Digo, le está yendo muy mal, aunque le ganó al City esta semana, pero no ha tenido una campaña hasta ahora realmente importante. Nosotros, como teníamos sitios de Europa y de América Latina, y teníamos sitios, en cada país había uno de tendencia más conservadora y de tendencia más progresista, empezamos a pensar, bueno, hay una brecha que es general, ¿sí? Lo que muestran los medios no es necesariamente lo que capta la intención del público. ¿Hay alguna diferencia, quizás por región? Si sumamos a todos los medios juntos de Europa versus de América Latina, ¿hay diferencias que se marcan? ¿Hay diferencias que se marcan quizás por ideología? Y la verdad que no. No hay diferencia ni por región, ni por lo que muestra este marco por ideología. Lo que muestran los medios conservadores, la proporción de noticias de política, ¿sí? Economía internacional, se mantiene bastante estable y lo que quiere la gente también se mantiene bastante estable. Cuando estamos terminando esta investigación nos preguntamos, ¿es posible que otras formas de acción política tengan una influencia en la brecha? Cuando nos empezamos a preguntar esto y en lo que quiere la gente realmente, nos dimos cuenta que estaba por empezar la campaña llevando a la elección presidencial de Estados Unidos del 2008, estaban terminando las primarias, y pensamos que si había algún momento para medir esto, donde realmente después de una administración de 8 años del presidente Bush, con la posibilidad del primer presidente afroamericano, era un momento donde quizás a la población le iba a interesar mucho la nota de política. Lo que no podíamos anticipar es que en el mismo periodo histórico los mercados se iban a pulverizar y trillones de dólares de los activos de los norteamericanos iban a desaparecer, la mayor crisis financiera desde 1929. Eso generó una circunstancia histórica en la cual quizás iba a haber mucha más interés por noticias o de política o de economía o de ambas. Entonces medimos esto en 6 sitios líderes de Estados Unidos: CNN, Fox, el Washington Post y USA Today, ABC y CBS, en su versión en Internet. Lo medimos durante la campaña del 2008, volvimos a medir los mismos sitios en 14 días del 2009, los mismos 14 días que habíamos medido en parte en el 2008, medimos una versión más ampliada, después 14 días, volvimos en el 2010, durante las elecciones congresionales de medio término, en el 2011, y en el 2012 de vuelta a la versión expandida de los datos, ¿sí? Durante la campaña de la elección de Obama versus Romney. Tenemos los 5 años claves de la vida política electoral de Estados Unidos, ¿sí? Lo que voy a mostrar ahora es lo que pasa con eso, no medido sitio por sitio, sino en el tamaño de la brecha. Y lo que vemos en este gráfico es que cuando hay elecciones presidenciales en el 2008 y en el 2012, la brecha promedio, que es la línea amarilla más gruesa, desciende, ¿sí? La gente se vuelca a los sitios, ¿sí? Mira un poco más de notas de política. Igual hay brecha, pero desciende, ¿sí? Apenas terminan las elecciones, se vuelven a los patrones comunes y sube altamente. Y en la elección de medio término queda en el medio, porque interesa la política, pero no tanto. Bastante predecible, bastante sencillo. Después está el comportamiento sitio por sitio, que es muy similar. O sea, ¿sí? No hay mucha diferencia en el comportamiento tanto de los medios como de las audiencias. Varía un poco la proporción, pero no varía mucho. Otra manera de ver esto es qué pasa durante el periodo electoral. Entonces nosotros medimos en el 2008 y pasó lo mismo, cómo evoluciona la oferta noticiosa semana a semana, empezando 15 semanas antes de la elección y terminando 3 semanas después. 15 semanas antes son 3 semanas antes de la primera convención de un partido, ¿sí? Cuando ya se está empezando a agitar el interés de parte de los medios. Esto es la semana 1, la semana 15 es la semana de la elección, ¿sí? Que llevó a Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, y la semana 18 es el 1 de diciembre, 1 de agosto a 1 de diciembre. Lo que vemos acá son dos cosas, digamos, dos resultados bastante sencillos. El primero es que hay diferencia de medio a medio, pero todos los medios se comportan más o menos de la misma manera. Y la segunda es que a medida que avanzan las semanas, a medida que se aproxima la elección, aumenta la oferta editorial de los medios sobre temas de política, fundamentalmente, ¿sí? Tengan esta imagen en mente, estos son
los medios y esta es la audiencia. Los medios prolijitos avanzan juntitos de la mano, uno a uno, ¿sí? Esta es la audiencia, por todos lados. La línea roja es Fox, ¿sí? Una audiencia mayormente identificada con los valores conservadores, políticamente, de derecha lo podríamos llamar, de la cadena de Fox. Durante cierta parte de la contienda había cierta idea de que el senador McCain tenía cierta elección de ir a la posibilidad de ganar la elección. Llegó un momento en que fue claro que eso no iba a suceder y el interés baja prácticamente a cero sobre notas de política de lo que pasa con los seguidores, los usuarios de Fox. Entonces, lo que tenemos por un lado es que la oferta editorial va por un lado y la demanda editorial va totalmente por otro. Es imposible para cualquier empresa en un mercado competitivo que trata de vender, entre comillas, un producto a sus usuarios, comunicarle algo a sus usuarios que los usuarios quieran, competir exitosamente si lo que se vende, si el comportamiento de la oferta de contenidos es muy disímil respecto del comportamiento de la demanda. ¿Correcto? Es absolutamente imposible. No solamente es que hay una brecha grande, sino que es mucho más dinámico, mucho más variable el comportamiento de la sociedad que la oferta editorial de los medios. Entonces, pregunta número 1, ¿sí? ¿Cuáles son las notas que atraen el interés de las audiencias? Claramente no son las notas de política, economía e internacionales de una manera masiva. Es más, nosotros en esta campaña medimos que hubo 11 sucesos, ¿sí?, de más de 4.800 historias. Hubo 11 de ellas que tuvieron en el top 10, que llegaron las más cliqueadas de estos 6 sitios. Solo una de esas 11 notas fueron de política. ¿Sí? Eso incluye muchos eventos de política, incluyendo el día en que Barack Obama gana la elección y se convierte en el primer presidente afroamericano, ¿sí?, en la historia de Estados Unidos. Esa nota no estuvo entre las más cliqueadas en todos los sitios. Solo una de política, y fue cuando se reveló que John Edwards, ¿sí?, que había competido en las elecciones primarias del Partido Demócrata contra Barack Obama y que ya no era candidato, se reveló que había tenido una relación extramatrimonial con una videógrafa de su campaña que estaba siguiéndolo, no de su campaña, estaba siguiéndolo para hacer un documental. Esa nota, como tenía connotaciones de política, nosotros la clasificamos como una nota de política. Esa fue la única nota de las 11 que estuvo en el ranking de todos los sitios. Las otras 10 incluyeron 5 notas de huracanes, ¿sí?, y mi nota favorita, que fue la nota que trataba sobre rumores de que se había visto el monstruo de pie grande, Bigfoot, caminar por los afueras de Saskatchewan en Canadá. ¿Sí? Esa nota había estado entre las 11 que había estado en los rankings de las más cliqueadas de todos estos sitios, incluyendo CNN, Washington Post, ABC y CBS. Hay muchas formas de consumir noticias en Internet. Cliquear es una manera, ¿sí?, enviar por email es otra, comentar es otra. Nosotros medimos eso también. En la era de la interactividad, los clics van a notas como esta, que es una nota en CNN que estuvo entre las más cliqueadas por muchos días en muchas variantes, que fue la nota que trata de un suceso bastante trágico. Un señor estaba en un micro en Canadá yendo de un lugar a otro, el asiento de al lado estaba vacío, se sube un pasajero, el pasajero se le sienta al lado, le intenta dar charla, después de repetidas ocasiones de preguntas que encuentra sin respuesta, uno de los dos se cansa, saca una navaja y lo decapita. Esa nota tuvo enorme repercusión en los clics. Se cliquea lo interesante, se comparte lo bizarro. Esta es una nota sobre la crisis financiera con un toque muy bizarro, que fue que en una de las casas abandonadas que el banco va a recuperar porque la persona que tenía la hipoteca no puede pagar y la deja abandonada, encontraron un gato de 44 libras, que se traduce en algo así como 20, 21 kilos. Un gato fornido, como se lo ve ahí, que fue un suceso mediático. No solo llegó a las páginas de USA Today y fue la nota más enviada por ese día en USA Today, sino que llegó a shows de televisión muy vistos en cadenas muy importantes. Se cliquea lo interesante, se envía lo bizarro,
se comenta lo controversial y ahí entran las notas de política. Esta es una nota en el Washington Post de Barack Obama cuando ya había ganado la primaria pero todavía estaba compitiendo por la elección, que había hecho una gira por Europa mostrándose como futuro jefe de Estado. Esa nota generó muchos comentarios entre los lectores del Washington Post. Esto es la primera parte de responde a la primera pregunta. ¿Cuáles son las notas que acceden los usuarios? Que no son las notas que proponen los medios. ¿Cómo es que los usuarios acceden a estas notas? Es el segundo factor del que yo propongo hablar, o el que voy a hablar, mejor dicho, en esta charla. Y resume en parte los resultados de un estudio en curso que estoy haciendo junto con mi colaboradora en la Universidad de San Andrés, Eugenia Mitchelstein, todo nuestro equipo ahí, coordinado en parte por Mora Matassi, de la Universidad de San Andrés, y que está basado en la siguiente idea, muy sencilla, que es para el consumo de noticias y sobre todo de bienes, servicios digitales y las noticias consumidas digitalmente, los jóvenes son la avanzada de lo que vendrá. ¿Sí? Son los que primero innovan. Entonces, entender la forma en que los jóvenes consumen es en parte entender cómo estos consumos se van a trasladar a otros sectores de la sociedad. Es un estudio que empezamos en marzo, que se basa primariamente en entrevistas en profundidad. Llevamos hechas 48 entrevistas a jóvenes en distintas partes de la Argentina, fundamentalmente Buenos Aires, pero más allá en las provincias también. Complementadas con una encuesta de 700 casos que recién terminamos, todavía no hemos elaborado los datos, y que a partir del año que viene las entrevistas vamos a hacer en otros países, incluyendo Estados Unidos, Italia, posiblemente España, y si nos sale un financiamiento que una colega nuestra de la Universidad de Tokio ha pedido, en Japón. El resultado fundamental de esta investigación es que la noticia se consume incidentalmente en formatos digitales, sobre todo en la población más joven. Siempre ha existido, ¿sí?, desde que el mundo es mundo y se comunican las noticias a través de medios, consumos incidentales de noticias, ¿sí? Uno está en la cola del supermercado y los dos que están adelante están comentando, che, ¿vos viste lo que dijo Clarín sobre lo que pasó con Tevez en Boca? Entonces uno no estaba ahí mirando la tele o leyendo un diario, pero se entera de algo. Pero era un consumo secundario, en la periferia, por eso se llamaba incidental. Eso que era secundario en la periferia se ha transformado en la forma fundamental en que los jóvenes consumen las noticias en los formatos digitales, fundamentalmente como parte del uso de redes sociales como Facebook en dispositivos móviles como el iPhone que me está filmando en este momento. ¿Sí? Esta es la definición de la Real Academia Española, que no voy a repetir porque está disponible para todos, pero donde lo incidental es algo como secundario que sucede mientras uno está haciendo otra cosa. ¿Sí? Sucede la noticia incidental en la intersección entre el contenido noticioso, los dispositivos inteligentes móviles y las redes sociales. Entonces es fundamental para entender cómo accede la población, y en especial la población joven, a las noticias hoy en día, el entender primero el rol de la tecnología. Y si uno mira en tecnología o los dispositivos, pensamos en la telefonía celular, en la computadora, la televisión y los diarios, ¿sí? Lo que nuestra investigación marca, cuando preguntamos a la gente cuál es el dispositivo principal, el celular a la cabeza, en una expresión muy quinielera, para los que nos están siguiendo aquí en la sala y los que están siguiendo por Facebook Live en Argentina, celular manda. Después viene la computadora, relegada a un segundo lugar y básicamente con un uso que nosotros llamamos instrumental, para estudio o para trabajo. Celular es algo que se usa para todo, está con uno todo el tiempo y conectado permanentemente. La computadora para estudiar o para trabajar. A veces, en parte, cuando uno está haciendo eso, para acceder a noticias. ¿Qué pasa con la tele? La tele está en el background, en el fondo, como un ruido, como un sonido, que si dice algo interesante, y si se emiten palabras interesantes y que en ese momento, mientras yo estoy cocinando, haciendo otra cosa, pasa algo, entonces subo el volumen y presto atención. ¿Y el diario? El diario, como objeto, es un vestigio del pasado. ¿Sí? Para la población joven es algo que está,
como un recuerdo, como las fotos que tenemos, ¿sí?, de los recuerdos de los momentos vividos, o en este caso quizás de los abuelos, ¿sí?, a veces de los padres y a veces de los abuelos. Eso a veces cambia los fines de semana, pero mayormente, incluso cuando el objeto está en los lugares donde los jóvenes habitan o trabajan, no se toca, no se agarra, no se usa, salvo como parte de una rutina familiar dominical en las casas donde aún se sigue recibiendo o comprando el diario. Cuando los jóvenes acceden a las noticias, ¿sí?, a través de la navegación en las redes sociales en sus dispositivos móviles, no van a buscar la noticia, se encuentran con la noticia, ¿sí? Uno antes se sentaba a leer el diario buscando la noticia, o se sentaba y prendía la televisión buscando la noticia. Hoy en día está en el celular, mira Facebook, mira Twitter, mira Snapchat y se le aparece la noticia, porque algún amigo la comparte, porque una vez le dio un like a un sitio de noticias, entonces el algoritmo de Facebook las pasa más. Pero la diferencia entre buscar y encontrar es fundamental, porque el encontrar contribuye a que la noticia sea primariamente incidental, algo secundario a lo que sucede, ¿sí?, en el navegar por las redes sociales. Esta incidentalización de la noticia es cada vez más creciente, ¿sí?, más y más y más, ¿sí?, como nos dice, por ejemplo, Javier, un empleado de comercio de José Cepaz, nos dice que la última vez que accedió a una noticia, ¿sí?, antes de la entrevista, fue, nos dice textual, en relación al bloque del Frente para la Victoria que le había dado quórum en el Congreso para el pacto con los holdouts, ¿sí? Y agrega, yo estaba en Facebook y se me apareció que alguien compartía esa noticia. Entonces ingresé, significa vio, no, porque me interesó ver en realidad quién o quiénes eran los que daban quórum para aprobar el pago a los holdouts. O sea, estaba en Facebook, se me aparece, cliqueo. A veces ni siquiera cliqueo, pero no es que me fui al sitio de noticias en internet o que me senté a leer el diario a ver eso. Eso lo que hace es que la noticia se transforme en algo que está como parte de nuestro entorno, constante, pero muy diluido, ¿sí? No algo que yo voy a buscar y pero que es el centro de mi atención, ¿correcto? Entonces, como dice Ana, dice, yo siempre uso más que nada el celular, me informo mucho a través de Twitter. Ponele, a la mañana lo primero que hago es entrar a Twitter y mirar los trending topics. Después, cuando voy en el transporte público, que es bastante porque viajo un montón, estoy en Twitter y después, perdón la expresión, cuando estoy al pedo. Y como estoy todo el día pelotudeando en Twitter, estoy, digamos, yo le completo a Galoviciana, accediendo a noticias. Lo que esto genera, ¿sí?, junto con otro acceso a las redes sociales, es lo que nosotros llamamos vivir en los medios. Si uno mira la historia de la humanidad, ¿sí?, uno pasa y la historia de la humanidad, por mucho tiempo, por tres grandes entornos, ¿sí? Primero, desde que el ser humano es ser humano, el entorno natural, que es de alto impacto en la vida cotidiana. Que si llueve, que si hace frío, que si hace calor, tiene mucho impacto en la vida de la gente. Después de muchos, muchos años, las tribus nómades empiezan a generar asentamientos. Empiezan a construir primero pequeños asentamientos, después aldeas, después grandes ciudades, que es el segundo gran entorno que impacta en la vida cotidiana de la gente, ¿sí? El tráfico, la polución, todo eso es altamente determinante en cómo acontece nuestra vida. Es el segundo gran entorno, el entorno natural, el entorno urbano construido. Hoy estamos viviendo cada vez más en un mundo en el cual hay un tercer entorno de gran influencia, que es el entorno digital. El entorno en el cual uno está permanente viviendo a través de, ¿sí?, ese cruce, ese nexo entre los dispositivos inteligentes móviles, fundamentalmente, también la computadora, pero fundamentalmente los dispositivos inteligentes móviles que nos acompañan a donde vamos, y las redes sociales, que se multiplican, que era una, que era ahora que son muchas, y que cada vez tienen mayor acceso. Si uno suma el tiempo que se le dedica a Facebook, a Google, a Instagram, que es parte de Facebook, a WhatsApp, ¿sí?, al Messenger, a Snapchat, etcétera, etcétera, es una gran cantidad
de tiempo. Facebook hace públicas muy pocas de sus estadísticas de uso. Algunas de las que sabemos son que la gente accede a Facebook entre 14 y 16 veces por día. Estamos hablando de solo una red social que tiene cada día que acontece 1.400 millones de personas que se conectan al menos una vez. Y sacando el tiempo de dormir y trabajar de las actividades optativas de la gente, es la segunda actividad. Conectarse a Facebook, no estoy hablando de todas las redes sociales, conectarse solo a Facebook es la segunda actividad a la que le dedicamos más tiempo. La única que le gana es preparar la comida y comer. Estamos mucho más tiempo en Facebook que haciendo actividad física. Por ejemplo, si nosotros sumamos Facebook, Snapchat, el tiempo que estamos buscando en Google, etcétera, etcétera, vivimos realmente en los medios. Y por eso Romina, que trató de borrarse de Facebook durante 2 meses, tuvo que volver, porque nos dijo, uno trata de luchar contra el sistema, pero es imposible, o no se puede, como dice ella, vivir fuera de él. ¿Cómo se consumen, cómo se leen, cómo se miran las noticias incidentalmente en los dispositivos móviles a través de las redes sociales? Las lecturas son breves son segundos, a veces menos que un segundo, son interrumpidas. Estaba mirando una noticia en el colectivo en Twitter, llegué y tengo que dejar porque hay que bajar. Entonces, después que cruzo el semáforo, vuelvo, pero ya es otra noticia o ya es otro post de un amigo que me cuenta cómo crecieron los gatitos, ¿sí? O que opina algo del nuevo tarifazo, ¿sí? En Estados Unidos sería de la nueva cosa que dijo Trump. ¿Correcto? Y es muy parcial. No se lee en general la nota entera, no se mira el video entero, salvo que el video esté embebido en Facebook y dure 5 segundos o 7 segundos, ¿sí? Es muy parcializado. Esto lo que lleva es una fuerte pérdida del contexto y de la jerarquía. Se recontextualizan y se rejerarquizan las noticias. ¿A qué me refiero con esto? Los medios, como un diario, un programa, un canal de televisión, un diario es una versión, ¿sí?, altamente pensada y elaborada por los editores de cuáles son los eventos que merecen atención, la atención nuestra de los lectores, en un día determinado. Y hay no solo una selección, sino un balance temático. Lo mismo pasa con el noticiero de televisión. De los miles de eventos que se pueden cubrir, el noticiero cubre 6 y el diario cubre 40, depende del diario que se trate, supongamos, o 60, si hay más, ¿sí? Hay una lógica, ¿sí?, que contextualiza una unidad informativa y que le da jerarquía. Esa lógica se pierde porque uno consume un poquito. Y esa jerarquía se pierde porque está mezclada con los gatitos, las fotos de viaje y lo que me pasó con el plomero. ¿Correcto? Entonces, para ir cerrando, con todo esto, pensando en qué dicen los números, en qué dicen nuestras investigaciones acerca de cuáles son las notas que se leen y en qué dicen nuestras investigaciones de cómo se accede a esas notas hoy en día. ¿Cuál es la influencia de los medios hoy? Realmente es limitada. Más allá de lo que nos gustaría pensar aquellos que nos criamos en otro siglo, informado por los medios y con una afiliación emocional muy alta, ¿sí? Yo, digamos, me encantan, digamos, Clarín, Nación, Perfil, Canal 13, CNN, pero la verdad es que la influencia es muy limitada. ¿Por qué? Porque las noticias, ¿sí?, cuando mira realmente las noticias que más se leen, marcan solo una superposición muy parcial entre lo que los medios proponen y lo que las audiencias quieren. Y la forma en que se accede incidentaliza enormemente ese contenido. Muy difícil influir si lo que uno propone no es visto, y si cuando es visto en el medio de un montón de otras cosas, mientras uno cruza la calle o está con 4 ventanas abiertas y lo está mirando en la computadora. Y pensando en el futuro, los sociólogos son muy malos para hacer predicciones, así que posiblemente mi predicción sea igualmente mala que la de mis predecesores que trataron de predecir el futuro. Pero ya que estamos, arriesgo una. Más aún, se va a limitar.
¿El por qué es así? Propongo por la confluencia de tres tendencias que yo creo que van a seguir en aumento. Por un lado, es que lo que marcaba al principio respecto de la situación económica de la industria de los medios, marca cada vez una precarización mayor en los ingresos que entran respecto de los costos que hay. Eso genera necesariamente a nivel gerencial un desincentivo para la producción de contenidos y sobre todo para la producción de contenidos influyentes, que son, como vimos, no necesariamente los que más se consumen. Es cada vez más tentador producir contenidos que van a ser altamente consumidos y con esos es difícil influir en la agenda pública. Número uno. Número dos, tecnológicamente, así como hubiera sido imposible predecir hace 20 años que el iPhone hoy en día, si le generaría a Apple ingresos el año pasado de más de 100.000 millones de dólares en venta, y estamos hablando solo del iPhone, después está el Android, todos esos, creo que es imposible pensar cuáles van a ser los dispositivos a 20 años, pero sí uno puede pensar que el éxito del iPhone y los teléfonos inteligentes móviles tienen que ver con la atracción de dispositivos que están con nosotros todo el tiempo. Y esos dispositivos van a seguir en aumento. Y esos dispositivos, ¿sí?, son dispositivos que nos conectan al mundo mucho más incidentalmente que un diario, que un libro de papel o que un programa de televisión. ¿Sí? Y eso lleva a que culturalmente vamos cada vez más a vivir en los medios, ¿sí? La influencia del entorno digital como un entorno tan o más importante que el entorno urbano va a potenciarse y llevado de la mano de eso se va a potenciar la manera incidental de acceder no solo a las noticias, sino a todo tipo de información. Y con esta visión altamente optimista respecto al futuro de los medios, cierro esta charla. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias a la audiencia en Facebook. Para los que quieran seguir, más allá de la parte de preguntas y respuestas, acá está mi dirección de correo electrónico. Por favor, no hay problema en contestar, recibir y contestar preguntas, iniciar el diálogo. ¿Alguna pregunta aquí o por Facebook? Hay una pregunta en Facebook de cómo calculaban el comportamiento de la audiencia, si los clics, los más leídos, cómo es el mecanismo concreto. Vamos a los sitios, es toda información pública, no es dentro de los sistemas de medición de los sitios, es la información que los sitios publican, ¿sí? Y levantamos de las listas que tienen las más cliqueadas, cuando, digamos, los que dicen más vistas, más populares, etcétera, llamamos a los sitios para preguntarles si realmente son las más accedidas, nos dicen que sí. Si también hacen disponible la información de las más compartidas por email, levantamos esa lista y también de si hacen pública la información de las más comentadas. Yo tengo muchos años de experiencia de investigación dentro de las salas de redacción y muchos amigos en muchas salas de redacción de muchas partes del mundo, con lo cual yo chequeo la información con lo que me dicen mis amigos y con otras investigaciones, y por más que los sistemas de medición varían a veces de una redacción a otra, las tendencias son muy similares. Y de hecho, empezar a medir esto fue una idea que se me ocurrió en el 2007. Yo estaba haciendo una investigación en el diario Clarín acerca de las formas de construcción de la noticia en la sala de redacción, y en una entrevista con uno de mis entrevistados, mientras estábamos hablando de eso, el jugador de tenis Guillermo Cañas acababa de ganar un partido y acceder a una instancia decisiva de un torneo. Esto es un periodista muy prestigioso, en ese momento en la cabeza de una de las secciones de asuntos públicos importantes del diario Clarín, y estábamos hablando de cómo los lectores del diario Clarín leían o no las notas. Este periodista me tira los brazos al aire y me dice: es que yo no puedo competir con Guillermo Cañas. Dice: Cañas a mí, porque el título era Cañas me emociona, el título que había en TN, creo. Es imposible que un legislador me emocione, entonces es muy difícil meter una nota de política entre las 10 más cliqueadas versus una nota de tenis. Eso refleja, nosotros no tenemos acceso a los servidores, los datos de los servidores internos de los sitios, pero sí hay muchísima correspondencia, yo lo sé, entre cómo se mide internamente y lo que sale afuera, y los distintos sistemas de medición. Espero que esto haya aclarado la pregunta. Tengo una pregunta.
más allá de la distancia que hay entre lo que se publica y lo que la gente lee, ¿no hay también algo de que la máquina de producir noticias es una máquina bastante aburrida? O sea, que tiene una rutina de producción que da por sentado que la audiencia se va a interesar o debe interesarse por lo que publica. Pero cuando uno ve estas noticias y este comportamiento a nivel mundial, sistemático y repetido, parecía que la máquina realmente construye algo que no solamente no le interesa a la audiencia, sino que tal vez tampoco importe. Sí, eso es una excelente pregunta y bastante polémica. Yo voy a responder de dos maneras, ¿sí? Yo creo que es una máquina extraordinaria y que es un logro extraordinario de las organizaciones de medios haber llegado a producir esa máquina. Porque si uno piensa, el gran desafío de una empresa periodística es cómo transformar miles y miles de eventos que suceden todos los días en un producto altamente predecible. Porque la materia prima de una fábrica de vasos, ¿sí?, el vidrio, es mucho más predecible ese insumo que lo que va a pasar en el mundo. Entonces, la máquina de producción de contenidos periodísticos es una máquina que se desarrolla históricamente para transformar lo impredecible en predecible en solo unas horas, que son muchas menos que 24. ¿Sí? Y es una máquina que funciona muy aceitadamente y que rinde a nivel de influencia política y de éxito comercial en un siglo XX en el cual los medios llegan a una posición de mercado altamente favorable porque operan con muy pocos competidores. Hay un puñado de diarios, un puñado de canales de televisión, entonces los medios le pueden contar a la gente lo que es importante, más allá de lo que le interesa a la gente, porque el anunciante va a venir hacia el medio, ¿sí?, a comunicarle a la gente, porque es la única manera que tiene de comunicarle a la gente. Lo que pasa en 1994, cuando la web se comercializa y aparece el primer navegador con una interfase gráfica, porque la web se crea en el 89, ¿sí?, pero no existía hasta ese momento, eran todos navegadores por texto. El primer navegador gráfico, que es lo que lleva a Netscape, ¿sí?, un año después, revoluciona en cierto sentido el comportamiento de las audiencias en Internet, y lo que lleva es a un mundo en el cual la posición de los medios, que era tan fuerte, ¿sí?, en cuanto a la atención del público, en 10 años se pulveriza. Entonces hay muchísimos jugadores, incluyendo las mismas empresas que antes le ponían publicidad al medio, tienen su propio sitio y se comunican directamente con los usuarios. Los partidos políticos hacen lo mismo. Entonces, la máquina que se construyó durante más de 100 años, adaptada al siglo XX, queda muy desacoplada con respecto al siglo XXI. Y la diferencia que hay de 1995-96 al 2016, que es una diferencia de 21 o 22 años, en años, en tiempo son 21 o 22 años. En formas y prácticas culturales son 2000. Entonces, ese desacople es lo que estamos viviendo hoy en día dentro de los medios. Dale nomás. Con ese diagnóstico, ¿te vas a imaginar el futuro de los medios actuales de cada 20 años? De la mayoría de las marcas que hoy son líderes mundiales. No. Yo lo que creo es que muchas de ellas van a dejar de existir. Ya de hecho han dejado de existir. Han desaparecido más de 100 diarios en la última década, creo, en Estados Unidos solamente. Va a haber cada vez menos marcas. Lo que yo sí me animo a predecir, no una por otra, pero va a haber cada vez menos marcas. Las que queden van a ser cada vez más fuertes, porque en el mundo digital la atención está todavía más concentrada que en el mundo analógico. Si la concentración de la atención en los diarios era brutal, en la tele también, en la radio también, si uno mide la concentración de la atención digital, es todavía mayor. Por eso hay un solo buscador, que es Google, una red social, que es Facebook, ¿sí?, que se come Instagram, etcétera, y tiene mucho miedo de Snapchat, con perdón de Facebook, que nos está haciendo el favor de transmitir esto en vivo. Snapchat se niega a ser adquirida y quiere ser independiente. Hay realmente para comercios Amazon y para cosas usadas accesibles, etcétera. Con lo cual, cada vez va a haber menos marcas, las que estén se van a conglomerizar, van a ser cada vez más fuertes y
lo que yo creo que sí hay que hacer, y me parece absolutamente fundamental, es que si uno quiere pensar en 20 años adelante, hay que mirar los consumos culturales de la gente de entre 8 y 16 hoy, y eso acorta el tiempo 300%. ¿Sí? Y eso es algo, ayer me hacía una pregunta en un seminario en la Universidad de Quilmes, y me hacía una pregunta tratando de cómo evaluaba yo el desarrollo en medios audiovisuales del diario La Nación, a los cuales deseo la mejor suerte del mundo, y supongo que va a ser de una altísima calidad como todo lo que hace La Nación, y yo lo que le decía es que me parece una idea muy interesante, pero que si yo estuviera a cargo del presupuesto, yo con esa misma plata que se destina contrataría programadores de 18 a 25 años para que me desarrollen 20 apps con la idea de que 18 van a ser horribles y fracasar inmediatamente, una puede andar más o menos bien y con suerte una le va a ir bien. Porque si uno mira la evaluación de mercado de Snap Inc., con una app, con Snapchat, esos son 12 New York Times, no el diario, sino la corporación. El futuro en parte está en manos de la imaginación, no mía, ni tuya, la persona que me hizo la pregunta comparte generacionalmente con mi edad, sino de los más jóvenes, aunque como un amigo muy sabio me dijo, y uno un día tiene la edad de las apps que usa, pero no es lo mismo que la edad biológica. Una última, porque hay estudiantes de distintas carreras que están viendo. Si tuvieras 18, ¿ahora estudiarías periodismo? Nunca lo estudié. Pero si estuviera dentro de si tuvieras que elegir, ¿elegirías estudiar periodismo? Sí, como cualquier otra carrera, porque creo que la vida se vive solo una vez y que la pasión es lo más importante. ¿Va a haber mucho mercado laboral para los periodistas? No. Uno se tiene que hacer cargo de sus circunstancias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.